Así que pensás que sabés usar criptomonedas. Bueno, entonces seguro sabés diferenciar una billetera verdadera de una falsa. Si no sabés, en este video te voy a explicar a qué me refiero. Comencemos por la situación inicial. Al buscar información sobre billeteras de criptos, la mayoría de los resultados son recomendaciones de aplicaciones. Y esto a un usuario nuevo le puede parecer confuso, abrumador por la cantidad de aplicaciones, pero también hay un problema más grave. ¿Y cuál es este problema? Es que muchas de esas aplicaciones ni siquiera son realmente billeteras de criptos, sino que son servicios bancarios custodiales. Y a esto es lo que me refiero con billeteras falsas. Es decir, en realidad son aplicaciones de bancos o de exchanges. Y otro problema es que a veces esas aplicaciones ni siquiera existen porque, por ejemplo, puede ser la aplicación de un exchange que se fundió hace 3 años y hoy ya no está. O puede haber aplicaciones que cambiaron su funcionamiento. Por ejemplo, una aplicación que era una billetera verdadera hace 5 años y en algún momento un gobierno la reguló y hoy en día es una billetera falsa. Entonces, ¿qué aporta este video? Mirá, en lugar de recomendarte una aplicación, te voy a explicar cómo diferenciar una billetera de criptos verdadera de una falsa. Y el concepto clave acá es la propiedad privada. Lo que tiene de novedoso y valioso en las criptomonedas es que vos, como un usuario común, podés tener propiedad sobre tu dinero digital, a diferencia de las otras formas de dinero digital donde no tenés propiedad sobre tus monedas. Y esto se resume en la frase "Not your keys, not your coins", que traducido al español sería "no son tus llaves, no son tus monedas". ¿Qué significa esto? Significa que si no tenés las llaves privadas de una billetera, entonces no sos realmente el dueño de las monedas que hay en esa billetera. Y este es el punto clave para diferenciar las billeteras verdaderas de las falsas. Entonces, primera característica, las billeteras verdaderas te dan acceso a la llave privada o frase semilla, que es lo que se usa hoy en día, a diferencia de las falsas que no te dan acceso a la llave privada o frase semilla. Una segunda característica es que las billeteras verdaderas no te hacen validar tu identidad, mientras que las falsas sí te hacen validar tu identidad con el KYC. Y esto va de la mano de restricciones y posibles riesgos como que te cierren la cuenta, no te permitan hacer transacciones, congelen tus fondos, etc. Y una tercera característica es que en general las billeteras verdaderas son de código abierto, mientras que las falsas en general son de código cerrado. Si querés aprender más en detalle sobre cómo funcionan las billeteras, te recomiendo este libro que se llama Mastering Bitcoin de Andreas Antonopoulos. Y por último te dejo unos segundos en pantalla por si querés sacarle una captura a este mapa conceptual que resume la información del video. Así que esto fue todo, espero que haya sido útil, chau.